Bueno, pues un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a iniciar en esta calurosa tarde, bueno, tarde-noche, que pues ahora sí, si todavía hay personas que tienen dudas del calentamiento global, espero que con esto sea suficiente evidencia. Y hablando de evidencia, pues justo hoy vamos a tratar algunos temas de gran trascendencia en cuanto a las vasculitis y específicamente nos centraremos en la vasculitis por IgA. Pero para hacer esto, creo que siempre es muy trascendente hacer pues un ligero repaso de qué son las vasculitis y pues cómo es que nosotros vamos haciendo una clasificación para también saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Entonces, a grandes rasgos, como muchos de ustedes están bien familiarizados, las vasculitis son enfermedades que afectan los vasos sanguíneos produciendo una inflamación y esto independientemente de su tamaño. Claro que con el tamaño y cierto patrón nosotros podemos llevar a cabo una clasificación. Podemos dividirlas en primarias o secundarias. Las primarias son aquellas en las que no existe como tal eh, una enfermedad, un padecimiento de fondo, aunque sí pueden existir factores desencadenantes, pero que no son por sí mismos causa directa de la enfermedad. Y esta, bueno, pues cuando es secundaria estamos hablando de aquellas relacionadas a enfermedades de tejido conectivo principalmente, aunque puede acontecer en otros contextos como exposición a ciertos fármacos, drogas o algunas infecciones en particular. Se le llama sistémicas cuando hay afectación de más de un órgano y pues eso, el compromiso, el involucramiento puede tener un mayor peso a largo plazo. Entonces, este es un esquema muy simple que trata de ilustrar justamente cómo es a grandes rasgos la clasificación de acuerdo al consenso de Chapel Hill, que es pues el que está, digamos, el más autorizado en cuanto a su evidencia y en cuanto al grupo de expertos pues que están eso conformando este grupo. Y entonces podemos aquí, bueno, no voy a hablar de las demás vasculitis, simplemente hacer una muestra esquemática de cómo están posicionadas algunas de las más conocidas. La vasculitis de la que vamos a hablar nosotros principalmente va a afectar a capilares, vénulas y arteriolas, así como las venas de pequeño tamaño. Entonces, es considerada una de las vasculitis mediadas por inmunocomplejos y de pequeños vasos. Ahora, en cuanto a la epidemiología, aquí tenemos una tabla muy general que, bueno, se basa a grandes rasgos en los estudios que principalmente se han concentrado en tratar de dilucidar qué tan frecuentes son en la población. Como vemos, y como ustedes también lo saben muy bien, las vasculitis se consideran enfermedades raras, son infrecuentes y, bueno, la vasculitis por IgA es una de las más frecuentes que existen, especialmente cuando hablamos de niños, podemos ver que su prevalencia, su incidencia, perdón, es de 102 a 204 por cada millón de habitantes, especialmente en aquellos menores de 17 años, y en adultos es de 3 a 14. La prevalencia, recordemos, quiere decir, la incidencia, perdón, recordemos, quiere decir el número de casos nuevos al año. Y bueno, ya profundizando un poquito más en lo que son las vasculitis por IgA, pues recordemos que antiguamente, digo, todavía de pronto se puede encontrar en la literatura así, se le llamaba púrpura de Heno-Schönlein, pero la tendencia en medicina es justo para tener, digamos, una base un poquito más objetiva, más firme, sólida y uniformar criterios, hacer a un lado los epónimos y utilizar pues un nombre que nos permita realmente entender a grandes rasgos de qué tipo de patología estamos hablando. Y como sabemos que en efecto es mediada principalmente por una de las IgEAs, que ahorita voy a hablar algo de eso, por ello es que recibe este nombre. Y bueno, es de 2 a 33 veces mucho más común en niños que en adultos, como ya pudimos ver en la tabla anterior, y puede ser muy vasta en cuanto a sus manifestaciones. De hecho, ya veremos un esquema sencillo, pero podemos hablar de una enfermedad que solo se limite a la piel o que pueda en efecto tener compromiso orgánico,
que es variable, ya hablaré de eso más adelante. Algo también interesante es que tiende a un periodo digamos, de presentarse con mayor intensidad o mayor frecuencia estacional, sobre todo en otoño y en mayor medida en invierno. Y puede existir una recurrencia en el 30% de los pacientes, aunque algo que es muy importante de constatar es que la gran mayoría van a limitarse por sí solos. Hablando de eso, puede haber un periodo de 2 días, de 2 hasta 21 días, en los que no es necesario tratar la vasculitis si no tiene manifestaciones orgánicas graves, como puede ser, por ejemplo, la nefritis, o que son todavía más raras las del sistema nervioso central, o bien alguna complicación intestinal. Si no hay estos cuadros, realmente es una vasculitis que sigue un curso benigno y no es necesario iniciar un tratamiento como tal, a menos, claro, que haya pues una gran intensidad de síntomas, sobre todo la presencia de dolor articular. Y bueno, ya esto lo vimos previamente en el esquema, que afecta sobre todo vasos de pequeño calibre, incluyendo pues, los más pequeñitos, que son los capilares, y las vénulas, que son justamente los puntos donde se lleva a cabo, en el caso de los capilares, la nutrición de los tejidos, y en el caso de las vénulas, pues es ahí el primer punto de salida de todas las sustancias de desecho o del metabolismo. Entonces, algo que es interesante y que está cada vez, digamos, entendiéndose a mayor profundidad, es que justamente hablando de cosas actuales con la vasculitis por IgA, algo que ha sido muy común o que se ha podido reproducir en diversas poblaciones, en diversas cortes que se han hecho, en los que se han hecho estudios, es que algo muy característico es que principalmente vamos a encontrar que se encuentra afectada una de las subclases de la IgA. Nada más como repaso, recordemos que existen 5 subtipos o 5 grandes clases de anticuerpos que son el IgG, el IgM, el IgA precisamente, el IgD y el IgE. Entonces, el IgA, algo que lo caracteriza es que sobre todo se va a producir en las mucosas, en los productos de secreción, como son las lágrimas, el moco, la leche materna, bueno, en otros lugares del cuerpo que están principalmente forrados en su interior por mucosa, como es el intestino, que de hecho tiene una gran trascendencia incluso para el desarrollo de esta enfermedad y algunos otros padecimientos. Y entonces a grandes rasgos podemos hablar de que es una que predomina en las mucosas y otra que llega a secretarse o que puede llegarse a encontrar en el plasma, como es justamente la IgA1, eh, pero esto mediado especialmente por el contacto con microorganismos o algún otro tipo de agente invasor a partir de las mucosas. Y algo que se ha visto es interesantemente una deficiencia en la galactosilación o deficiencia de galactasa. Entonces, algo aquí interesante es que seguramente habrán escuchado por ahí, a quienes estén más versados en estos temas, que las proteínas, para que puedan funcionar eficazmente en el cuerpo, requieren de un proceso químico llamado precisamente, bueno, entre otras cosas, se le llama glucosilación, que puede, o glucosilación, o galactosilación, o sialización, o etcétera. Dentro de esta serie de procesos químicos, una de los azúcares que se emplea para hacer digamos, estas modificaciones post-transcripcionales, es decir, después de que se produce la proteína, una de ellas es precisamente la galactosa. Para quienes no sepan qué es la galactosa, pues fíjense que curiosamente es uno de los componentes de la lactosa, o sea, el azúcar que predomina en la leche. Y la lactosa, perdón, cuando es escindida por enzimas, se va a obtener de ella glucosa y galactosa. Entonces, aquí algo interesante es que una deficiencia de esta
digamos, de este forro de este azúcar en particular, se ha visto que influye en el desarrollo de este padecimiento. Y esto lleva a una mayor posibilidad de reconocimiento por otros anticuerpos que precisamente al encontrar como anormales a las IgA, perdón, van a fijarse a ella y formar los complejos inmunológicos. Entonces, el anticuerpo que principalmente se va a fijar a la IgA es de tipo IgG, que es justo el más común y el más abundante en el plasma. Y esto va a llevar, por supuesto, cuando se depositan los anticuerpos o bien se forman los complejos inmunológicos, a la activación de diversas células que pues, van a principalmente desencadenar un efecto tóxico, sobre todo en los capilares, en las vénulas y en las arterias de pequeño tamaño. E incluso hay, de hecho, una formación de IgA contra componentes específicos del endotelio, que es justo el recubrimiento pues, que se encuentra por dentro de los vasos sanguíneos. Hay algunos receptores en particular, como puede ser la beta-2-glucoproteína, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante. Y algunos factores que se ha visto que pueden desencadenar esto en quienes están genéticamente predispuestos son principalmente bacterias y virus. Entonces, aquí digo, no voy a mencionar todos los nombres, simplemente para que sepan que la mayoría en los que se ha podido hacer una correlación son con los Streptococcus del grupo A, que pues son los que justamente producen la faringitis de forma más habitual, y, o sea, el Piógenes, pero hay muchos otros microorganismos, incluyendo Helicobacter pylori, Yersinia, Shigella y otros que son principalmente, como pueden, bueno, quienes tengan conocimiento, sobre todo van a afectar el tracto digestivo, aunque también algunos que afectan la vía aérea. De hecho, justo las infecciones de tracto gastrointestinal o vía aérea son el cuadro que se presenta unas semanas antes de la aparición de esta vasculitis, pero como ven no se limita a las bacterias, también hay diversos virus, incluyendo los que producen la hepatitis, los que producen la mononucleosis infecciosa, pero también esto se ha asociado con vacunas, aunque es menos frecuente que suceda con vacunas que con los propios virus, y eso, bueno, se debe, como les digo, a un factor genético que predispone a una respuesta inadecuada, que de hecho, una de las cosas que suceden es una disminución de la galactosilación o una deficiencia de galactosa en la IgA, lo cual altera o hace que sea más inmunogénica, o sea, que atraiga más respuestas pues de otros anticuerpos que se encuentran vigilantes, por así decirlo, así como de células responsables justo pues de limpiar esto que se considera como, pues como un estorbo o como un agregado que no debería de existir. Entonces, básicamente es también una confusión en el sistema inmunológico que, como bien sabemos, lleva a la autoinmunidad. Entonces, pues recordando, retomando lo que ya les había brevemente platicado anteriormente, podemos dividirla en la que es piel dominante, que nada más va a afectar la misma, produciendo lo que se llama la púrpura palpable o vasculitis leucocitoclástica, que hay algo que, por cierto, debo constatar: la vasculitis leucocitoclástica no es un diagnóstico, es en realidad un signo, y además vaya, una forma de presentación mediada por, vaya, patológicamente. Entonces, eso también es importante aclararlo, porque de pronto por ahí he llegado a ver que lo ponen como una clasificación aparte, y no es una clasificación aparte, sino una manifestación de este tipo de vasculitis, aunque no es la única que puede dar justamente vasculitis leucocitoclástica. Por eso insisto, no es un diagnóstico, sino una manifestación, y siempre debe de aclararse cuál es la razón o qué vasculitis en particular está causando. Y algo aquí importante es también que esta púrpura no se asocia a la disminución de plaquetas, que eso precisamente es característico, y es algo que sirve precisamente para la clasificación correcta. Bueno, ¿y qué manifestaciones clínicas va a presentar el paciente con vasculitis? Pues puede ser desde unos síntomas generales inespecíficos, el dolor articular, que va del 15 al 75%,
el 15% pueden empezar con dolor articular y posteriormente, después de unos días o incluso a veces semanas, pues presentarse la púrpura. Esta no es la imagen, la verdad, más precisa, pero bueno, también por temas de derechos de autor y ya saben cómo es el lío y no logré encontrar alguna de mis pacientes, entonces, digo, por la premura, pero son estos puntitos que pues llegan a confluir y producen la púrpura palpable, que se llama así porque a diferencia de la otra púrpura, esta produce un bordecito que pues, tal cual se puede tocar, una rugosidad, ¿no? En donde está justo esta extravasación de glóbulos rojos. Entonces, las artralgias son algo que pueden presentarse sin artritis y eso es lo que, bueno, esta definitivamente, pues la inmensa mayoría de los pacientes, prácticamente la totalidad, van a tener esta manifestación, vaya, 98, 99%, hasta 75%. Entonces, lo articular, manifestaciones gastrointestinales, puede ser en realidad mucho más alta, pero 10 al 40% pueden empezar con manifestaciones gastrointestinales y después aparecer las lesiones en la piel, lo que, bueno, por supuesto puede hacer el diagnóstico al principio algo complejo. Y hablando de esto, aunque son raras, pueden existir complicaciones graves a nivel gastrointestinal, por eso todo esto se debe individualizar en cada paciente, incluyendo, bueno, la intususcepción, que es algo que especialmente puede pasar más en los niños y básicamente significa que el intestino se mete o sea, por la inflamación, se mete, es como si se succionara parte del intestino sobre sí mismo y eso, bueno, pues lleva a la perforación, a la hemorragia y a un cuadro abdominal muy grave que debe atenderse quirúrgicamente. Puede haber también hemorragias o, bueno, simplemente el dolor abdominal. Rara vez puede existir alguna trombosis. Un porcentaje de un 20 a un 80% de pacientes va a tener manifestaciones renales, algunas de las cuales puede ser justo el síndrome nefrótico, como esta paciente que precisamente se hinchan de sus ojitos, de los pies, se pueden hinchar también del sacro, los testículos en el caso del varón y los labios mayores en el caso de la mujer, sobre todo si es muy importante el síndrome nefrótico por la inflamación renal, pero también, aunque no haya síndrome nefrótico, puede presentarse un edema subcutáneo que pues justo hace que se hinchen de la piel. El dolor abdominal, esto es muy variable, bueno, aquí no me puse el porcentaje, pero puede ser hasta el 50% en el caso de los niños y bueno, por supuesto, sobre todo si hay compromiso intestinal. Y en el caso de los niños, solo un 1 a un 7% que llegan a tener compromiso renal terminan en diálisis o en hemodiálisis o diálisis y un porcentaje pequeño pues quedan como insuficientes renales terminales. En el caso de los adultos, suele ser peor el pronóstico a este respecto y por eso sí es importante hacer un tratamiento mucho más agresivo desde el inicio y claro que el médico que está facultado, capacitado, pues atender esta situación con el uso de inmunosupresores para evitar la insuficiencia renal crónica terminal. Algo importante que también es necesario aquí aclarar es que existe una enfermedad que se llama por depósitos de IgA en el riñón, una nefropatía por IgA, que aunque algunos autores consideran que es un espectro de la misma enfermedad, en realidad no hay una suficiente claridad para poderlo decir pues con tanto rigor. Otra manera en que se conoce es enfermedad de Berger y es la causa adquirida más frecuente de glomerulonefritis que lleva a la insuficiencia renal crónica terminal. De hecho, esta sí es mucho más grave en cuanto a sus implicaciones y suele ser más pobre su respuesta al tratamiento, a diferencia de la IgA, la vasculitis por IgA, que el 98% logran la remisión. O sea, si se dan cuenta es un porcentaje altísimo. En cambio, la enfermedad de Berger, un 20 a un 50% van a ser una insuficiencia renal crónica terminal en el transcurso de 15 a 20 años. Otra cosa interesante es que la vasculitis suele tener un predominio estacional, en tanto que la enfermedad de Berger no parece que tenga ese predominio, aunque sí se han descrito en algunos casos un empeoramiento después de infecciones. También la edad es mucho más frecuente en menores de 15 años la vasculitis
y es más común que aparezca el Bergen a edades mayores, pero como ya vimos, el pronóstico suele ser más sombrío en adultos que llegan a tener esta vasculitis y por eso, bueno, deben atenderse oportunamente por el reumatólogo e idealmente el reumatólogo que tenga pues una capacitación especial en vasculitis, pero claro que no tiene que ser necesariamente así. Si se atiende correctamente, no hay por qué buscar a fuerza a un experto en vasculitis, dado que pues, es algo con lo que estamos familiarizados desde la subespecialidad. Y las manifestaciones extrarrenales, bueno, la IgA, la vasculitis por IgA suele tener manifestaciones extrarrenales, como ya vimos, o sea, afuera del riñón, como es la piel, las articulaciones, el aparato digestivo y rara vez en el sistema nervioso puede llegar a haber incluso meningitis asépticas, hemorragias, puede haber también en polineuropatía o mononeuritis múltiple, es decir, inflamación de los nervios periféricos. En cambio, la enfermedad de Berger es algo que únicamente se limita al riñón. Bueno, y sus características, estas son las características a grandes rasgos que precisamente nos permiten, pues, justo englobar dentro de esta patología lo que es la vasculitis por IgA y como ya vimos, es sobre todo la formación de complejos inmunes que lleva a la leucocitoclasis, así es como la ve el patólogo en su, pues precisamente en su microscopio, y sobre todo por el depósito de complejos inmunes en mesangio, que es una estructura en el riñón que justamente al depositarse aquí hace que se inflame y puede llevar a que se pierda, a que haya sangre por la orina, lo que se llama hematuria, que de hecho es la manifestación más frecuente, la microhematuria, pero puede llegar a ser todavía más grave, sobre todo si afecta su endotelio hiperivascular, haciendo que pues los podocitos, que son las células que recubren y ayudan evitan la filtración de proteínas, pues se afecten también y precisamente llevar a lo que se llama síndrome nefrótico. Entonces, el infiltrado vascular por complejos inmunológicos de IgA, que sobre todo va a ser dentro y alrededor de los vasos más pequeños, y la afectación orgánica, que bueno, en algunos casos puede haber estas alteraciones renales, que bueno, ustedes no necesitan saber más detalles de eso, simplemente tener así a grandes rasgos pues una idea. Entonces, aquí tampoco voy a profundizar porque obviamente esta presentación también está diseñada para médicos y no es mi idea adormilarlos con esta información que la verdad es muy árida, simplemente recordando que sobre todo es la IgA1, pues eso retomando, hay dos tipos de IgA, la IgA1, que es el 90% de la que se encuentra precisamente en el plasma, aunque es la menos abundante comparativamente contra bueno, es todavía menos abundante la IgE, pero esta es menos abundante que la IgM y la IgG, las cuales habitualmente están circulando en la sangre. Entonces, esta que está circulando en la sangre es la que suele dar más estos problemas y especialmente, bueno, esta tiene la capacidad eh, de formar, ya sea, usualmente está como un monómero, es decir, una sola molécula, que más o menos tiene esta configuración, pero puede ser pues dímeros o trímeros o hasta incluso cuatrímeros, o sea, cuatro moléculas unidas por un puente, pero bueno, esos son detalles bioquímicos que no voy a profundizar en ellos y retomando la idea muy interesante, lo que se ha visto que una alteración en esta enzima que tiene un origen genético es lo que va a llevar precisamente a que no haya una adecuada bueno, una adecuada unión de la galactosamina para formar pues justo el complejo íntegro, lo que va a hacer que haya una disfunción. También, bueno, hay ciertas citocinas proinflamatorias que llevan pues a una alteración de esta enzima. Entonces, pues son cosas que aunque no haya genes que predispongan, o sea, puede suceder esto incluso en personas que no están predispuestas, pero algo que lleve pues justo a un estallido inflamatorio puede llevar a la expresión de diversas moléculas que finalmente tienen como consecuencia pues la alteración del funcionamiento de esta enzima C1 GALT1, que justo
pues lo que nos va a llevar es a una IgA1 deficiente en galactosa, ¿sale? Entonces, y bueno, también se ha visto el TLR4, que es una de los muchos receptores que están, digamos, en el sistema inmune natural, pues cuando hay activación de que eso justo puede suceder precisamente con bacterias, pues también es responsable de que pueda haber esta alteración de la función. Entonces, bueno, esos son detalles muy áridos que por supuesto no voy a profundizar porque, insisto, no quiero dormirlos y no necesitan ustedes conocerlos, nada más para, pues, cultura general. Entonces, como les platicaba, la IgG es la que más frecuentemente pues de hecho va a estar vigilando inmunológicamente. Esto es algo interesante. El sistema inmune en condiciones normales se regula a sí mismo y entonces hay anticuerpos que van a reconocer anticuerpos que están de más, o sea, cuando se producen excesivamente o que tienen alguna anomalía molecular. Y ese justo es el caso en este padecimiento. Entonces se van a formar, se van a agregar, van a reconocer a las moléculas de IgA con galactosilación defectuosa y eso usualmente se va a precipitar, justo puede ser en articulaciones, en los vasos sanguíneos o en el riñón, que es donde precisamente la razón de por qué pues llevan a los problemas. Y bueno, algo que sí es importante, por eso puse énfasis en que las vasculitis leucocitoclásticas no son, digamos que este es el nombre incompleto, aquí hay que ponerle sus apellidos, es más una manifestación, un signo de cómo se está comportando la inflamación, en particular en pequeños vasos, y por ello deben descartarse otras vasculitis que puedan dar leucocitoclasis, como puede ser justo la la crioglobulinémica o incluso también la enfermedad de Berger, disculpen, de Wegener, que ahora se conoce como granulomatosis con poliangitis, puede tener esta manifestación. Entonces, ahí sí, por ello nuevamente es importante pues tener la atención oportuna de reumatología y aquí sí, idealmente, sobre todo si hay duda, pues por alguien que esté familiarizado con las vasculitis. Estos son los criterios que se usan y es la presencia de púrpura y o petequias más uno de los criterios clínicos que pues justo son los que ya comentamos previamente, incluyendo la biopsia renal si es que se llega a practicar, que no siempre es necesaria, solamente cuando está habiendo un importante, pues un comportamiento agresivo o no está teniendo una respuesta como esperamos. Y hablando del tratamiento, pues este es multidisciplinario, orquestado por reumatología y por supuesto, si hay afectación renal, siempre tiene que estar implicado nefrología. Actualmente no hay un tratamiento específico, digamos que se toman prestados los tratamientos que ya existen para otras vasculitis o para otras enfermedades inmunológicas, pero en primera instancia y sobre todo en las formas leves, pero que tienen compromiso articular y que son dolorosas, se utilizan glucocorticoides por un tiempo corto, usualmente no más de 6 semanas y usualmente no más allá de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, pero eso se debe individualizar muchísimo. No quiero aquí darles como una receta de cocina porque eso es súper variable y en personas sobre todo que tengan recaídas o que tengan manifestaciones más intensas y que veamos que van a requerir glucocorticoides en mayores dosis o por más tiempo, pues entonces se utilizan sobre todo azatioprina, se puede usar metotrexato, en algunos casos incluso ciclofosfamida, sobre todo si hay involucramiento renal, y en casos refractarios, pues el rituximab, que pues todavía la evidencia es un poquito pobre, aunque si hay la oportunidad de usarlo de primera línea, no sería descabellado porque el rituximab justamente ha demostrado, incluso hay estudios que le dan mucho más peso al papel patogénico de los complejos inmunes. El rituximab, una de las cosas que justo hace es destruir a todas las células que producen estos anticuerpos. Digo, lo malo es que se lleva ahora sí que sin ningún miramiento tanto a las buenas como a las malas, por llamarlos de una forma. Bueno, entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo por el riesgo de infecciones y pues completar el esquema de vacunación.
Y bueno, pues con esto realmente yo terminaría mi ponencia. Estas son algunas de las bibliografías que se utilizaron para poder hacer este contenido y que, claro, pues se van a quedar aquí para que ustedes las puedan consultar. En realidad algunas bibliografías pues hablan de otro tipo de vasculitis, pero pues igual son de utilidad para fines que pues, son